Los contenidos relativos a este tema los tenéis en la página 174 de vuestro manual. Página 174. Estamos en la unidad 9, en el epígrafe 4, la novela del Renacimiento. En anteriores unidades, antes del confinamiento, vimos la lírica del Renacimiento. Ahora vamos a ver la novela. La novela del Renacimiento. Pero antes de ver la novela, vamos a ver otros textos narrativos, otros géneros narrativos del Renacimiento que no son novelísticos, y son los que tenéis en el apartado ¿Sabías qué? En la izquierda, en la columna izquierda de vuestro manual. Bien, aparte de la novela, que es lo que vamos a ver a continuación, durante el siglo XVI hubo otra prosa. No es que no sea no narrativa, como dice aquí, ¿de acuerdo? Esto es un error. Claro que es prosa narrativa, o algunos de estos géneros son narrativos. Lo que hay que poner es que es prosa no novelística. Prosa no novelística. No es que no sea narrativa, no es que no sea narrativa, sino que es no novelística, ¿de acuerdo? Bien, pues en esos géneros no novelísticos, pero en prosa, de la literatura del Renacimiento, tenemos por un lado las crónicas de Indias. Las crónicas de Indias eran relatos, son narraciones, pero no son novelas ficticias, no son novelas inventadas, son relatos que recogían los hechos relacionados con la conquista de América. Todo lo que tenía que ver con los sucesos durante la conquista de América eran recogidos en estas crónicas de Indias. Es prosa, es narrativa, pero no es novela. Por otro lado tenemos la prosa religiosa de Santa Teresa de Jesús, en la que escribe sus sensaciones, es una autobiografía, es una relación también de hechos, pero no ficticios. Y por otra parte, es muy importante la prosa que se escribe, que se dedica a asuntos de la lengua y de la defensa del castellano. Tened en cuenta que estamos en un periodo ya en el que las lenguas romances, el castellano, el francés, el catalán, las lenguas, las lenguas que han surgido como evolución del latín, han cobrado ya importancia, la están cobrando con el nacimiento de los nuevos estados, y derivado de este fenómeno surge el interés por estas lenguas, surgen las gramáticas, ensayos en los que se trata el tema de la lengua, y en nuestro caso tenemos obras que se dedican al estudio del lenguaje y a la defensa del castellano como lengua tan digna como cualquier otra para hablar, para escribir de cualquier asunto, y uno de ellos es el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés. Bien, estos tres géneros son, pues, géneros escritos en prosa, pero que no son novela. Las crónicas de Indias son relatos de la conquista de América, la prosa religiosa de Santa Teresa de Jesús, donde plasma todas sus vivencias, y la prosa ensayística dedicada a la lengua en general y en particular al castellano. Junto a estos géneros no novelísticos tenemos los géneros propiamente novelísticos, la novela del siglo XVI, que experimentó un gran desarrollo. Recordemos que en un periodo inmediatamente anterior habíamos visto las novelas de caballerías y las novelas sentimentales. Bien, ahora aparecen otros nuevos géneros como son la novela pastoril y la picaresca. La novela pastoril cuenta historias amorosas en la que los protagonistas son pastores, pero son pastores idealizados, son pastores cultos, son pastores que conocen la mitología, son pastores que son capaces de componer poesía, de tocar música. Son unos pastores, no son pastores reales, son pastores idealizados. Y esos hechos que le suceden a estos pastores, por supuesto, también acaecen en un entorno natural también idealizado, idílico, en un locus amoenus. De este género de la novela pastoril, la obra más representativa es
Diana, de Jorge de Montemayor, y La Galatea, novela de Miguel de Cervantes. Estos dos títulos son los más representativos de este género de la novela pastoril. Por otro lado tenemos la novela picaresca, que es el género más importante por su repercusión posterior. ¿Por qué es importante la novela picaresca? Porque es el inicio, para muchos autores, es el inicio de la novela realista, es decir, de una novela que intenta retratar la realidad. Estáis viendo que las novelas de caballerías, las novelas sentimentales, son novelas que el mundo que retratan es un mundo muy fantástico, muy idealizado, no es la realidad. Son novelas que ayudan que pretenden evadirse de la realidad, lo mismo que la novela pastoril que acabamos de ver, que está protagonizada por unos personajes nada creíbles, unos pastores idealizados y en un entorno también idílico. Esto, la novela de caballería, la novela sentimental, la novela pastoril, son narraciones que escapan de la realidad, simplemente buscan el entretenimiento, pero la novela picaresca supone el inicio de la novela realista porque intenta retratar el mundo que rodea, el mundo de la época. Se considera, por tanto, también que es la precursora de la novela moderna, del moderno concepto de novela. Y una de sus características principales es que tienen a un antihéroe como protagonista. El protagonista no son grandes caballeros que cumplían grandes hazañas, ni pastores idealizados, no. Los personajes de las novelas picarescas son personajes marginales, son personajes casi al margen de la ley, son pobres, son antihéroes, no tienen nada destacable en el sentido grandioso que contar. Y son descritos de una manera muy realista. Bien, por tanto, dentro de la novela del Renacimiento, la novela pastoril, que sigue siendo una novela escapista, no realista, lo mismo que lo eran las novelas de caballerías y las novelas sentimentales, y por otro lado ya la novela picaresca, que se considera novela realista y la precursora de la novela moderna. Veamos ahora cuáles son las características de esta novela picaresca. Bien, el año 1554 es una fecha fundamental porque es el año en el que se publica una novela anónima, es decir, una novela cuyo autor se desconoce, titulada Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. De manera abreviada, El Lazarillo. Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, El Lazarillo. Esta novela fue prohibida por la Inquisición porque tenía una gran crítica social, sobre todo una gran crítica a la Iglesia Católica. Pero a pesar de todo, en los círculos, la novela consiguió publicarse y consiguió propagarse de boca en boca, de mano en mano, y fue una novela muy leída y muy famosa, y de hecho es una novela tan importante porque inaugura un género, el género picaresco, que luego se desarrollará de una manera más amplia en el barroco, en el siguiente periodo. En el barroco hay muchos autores, continúan el ejemplo de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, continúan el ejemplo del camino abierto por el Lazarillo de Tormes en una serie de novelas en el periodo posterior, que es el barroco. El Lazarillo tiene una serie de rasgos que son propios de esta obra y que luego la mayoría, casi la totalidad, o por no decir todas las novelas que se consideran picarescas, cumplen. ¿Cuáles son esos rasgos? En primer lugar, los relatos, las historias, los hechos,
se cuentan de una manera autobiográfica y epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que el protagonista es el narrador. Quien narra los hechos es el protagonista, por eso es una autobiografía. Y epistolar porque están escritas en forma de carta. Es decir, nosotros lo que leemos es las cartas que el protagonista escribe a alguien, a una persona importante, y donde le cuenta toda su vida, desde sus orígenes hasta el momento presente. Este protagonista, que es el narrador de la historia, es de origen siempre humilde y vive en una situación muy precaria. Es muy pobre, miserable, y para sobrevivir tiene que recurrir a cualquier medio, a la picaresca, de ahí viene a la picaresca, al engaño, al truco, a cualquier medio, incluso aunque sea ilícito, al robo, a la estafa, hay que sobrevivir, porque su situación es muy precaria. Tiene que sobrevivir. Este es el pícaro, es ese protagonista de origen humilde, en una situación muy precaria y que tiene que valerse de cualquier medio, aunque sea incluso ilícito, para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir en un entorno hostil, en un entorno en el que la única manera para poder luchar contra el hambre, contra la pobreza es ser astuto, la inteligencia, tener las mañas para poder en cada situación sobreponerse y salir adelante. Y todo esto, esta sociedad hostil y la manera de ganarse la vida, se describen con un gran realismo, es decir, describiendo la realidad tal como es, no escapando, no inventándose mundos imaginarios, idílicos, no, se retrata la realidad tal y como es, con una intención crítica, para criticarla, para denunciar las condiciones de vida, para denunciar los vicios, para denunciar los pecados, entre comillas. Y estas son las características de la novela picaresca que están en el Lazarillo y que luego el resto de novelas picarescas que se estudiarán en el barroco, que estudiaremos en el barroco, cumplen estos rasgos: autobiográfico, epistolar, un protagonista marginal, antihéroe, de origen humilde, en situación precaria, un pícaro, y un entorno social hostil que se describe con gran realismo, con una intención crítica y de denuncia.